Before I introduce Luis Camacho a bit further, there's a special announcement to be made by members of the organising committee, so I hand over to them for a moment. Thank you, Nigel. I am Jay Drydick. I had the pleasure of being the president of IDEA between 2006 and 2011. And actually, I'm going to begin with a question. Do you know whose idea it was to have this conference to commemorate 30 years of IDEA? That person is standing beside me. It's Laurie Kelleher, who teaches philosophy at New Mexico State University and is a member of the IDEA Executive Board. So I'd like to begin just by thanking Laurie for her idea and her initiative and her persistence, and secondly, asking her to explain the nature of the lecture that you are about to hear. Well, I just have a few remarks about IDEA. I thought this was a wonderful thing to have a conference, a 30-year conference. I was writing a little bit of a history of IDEA for Dean Chatterjee's Encyclopedia of Global Ethics a few years ago and realized, hey, it's been almost 30 years, we ought to do that. And I found this quote from Denis Goulet in his 1995 Development Ethics book, and I thought it was a really nice quote for this occasion. He wrote, "The systematic ex professo study of development ethics, except by a few philosophers working in isolation, had to await the birth of the International Development Ethics Association in San Jose in Costa Rica." And that was 30 years ago, here, when the conference was organized. So it's a nice passage from that book. And then, were you going to say something else? I could. So we thought it would be good to commemorate this event, to have some kind of big lecture. You know, the Human Development and Capability Association has, at every conference of theirs, has the Amartya Sen lecture. But then we realized, oh, that's the problem. If you have a big lecture, you have to name it after someone. And who could we possibly name this lecture after? I mean, consider the kind of stature of person you'd need to find. You'd really want to find someone who is kind of the face of development ethics, who is, when someone recognizes development ethics, they recognize the name of this person. We'd want to find someone who was involved in inventing development ethics when there wasn't much of it around. We would want someone who sought out the other inventors of development ethics, like Denis Goulet and Adela Cortina and Luis Camacho. We would want someone who showed other development scholars that development ethics is a legitimate pursuit. And, you know, publish this, not just, you know, convince a few people, but publish this in prominent journals, say, I don't know, like World Development. We would want someone who has recruited many, many people to engage in development ethics, bringing them to conferences, to workshops, and other kinds of engagement, and not just philosophers, not just other academics, but people in civil society, activists, and people who work for development institutions, such as even the World Bank or the International Development Bank. We would want someone, finally, who supervised many PhD students who went on to get their doctorates and contribute to our conferences and to the field of development ethics. So you see, the idea of having a big named lecture is really, really very difficult. Do you think we know anyone? Laurie. Well, I actually had the person in mind before we had the lecture. But you know this person is a good colleague and a good scholar. If you haven't heard of him, you've read his work and then you've come here and learned to work with him and known him as a good scholar. But I actually wanted to say that I've had the privilege of knowing this person as a good teacher and a good mentor, and I'd like to say a good friend too. And I know this person is also a very good father. He's got 3 wonderful children that I've gotten to meet, David, Kathy, and
and Amanda, and a good husband. He's got good support. She comes to all of the development ethics events. So please join me in celebrating this first inaugural David Crocker Lecture. I can't believe we kept it a surprise. 3 years we kept the secret. You really did. You want to say? I'm finished. You're really finished. I don't know what Luis is going to say tonight, but in some way, this whole enterprise began by accident. And Hegel talked about die List der Vernunft, the cunning of reason, because we wouldn't have been here if it wasn't for someone who turned out to be a traitor to development ethics and to justice and to the good life. A Yugoslav who we were all captivated by for many years was a member of the World Federation of Future Studies. In 1984, they had a conference in San Jose, Costa Rica, in the Facultad de Filosofía and other venues here. And Mihailo Markovic said, I know you're doing ethics in development. Let's do a workshop and invite people to San Jose, Costa Rica. So I invited several people that I knew. Many of them are doing other things now, but contributed much in the early years. Jerry Siegel, for example, and Charlie Blatz. We came, about 15 of us, ready to do a presentation in the conference like this. And what happened was that there were 6 Costa Ricans that were up on the stage ready to do presentations on ethics and development. There'd been a misunderstanding and they thought that they were supposed to deal with this, and here all 15 of us are sitting ready to read our papers. And I can see one of them in the back right now, Roy Ramirez, who was on the stage, and Rafael Angelera and Luis Camacho. Well, being the inclusive, pluralist group, but still committed to a foundation of self-determination and other values, we moved aside and listened to them and then moved onto the stage with them. And that was the beginning of not just an association, but a community of respect, of recognition, and of inquiry and support. And solidarity doesn't have the resonance in English that it does in Spanish, but it was a group of solidaridad. We chose the name IDEA because of the origins here, and we always say IDEA. But it's a group that we're proud of because it brings together intellectuals, not just philosophers, policy people who live and work in the institutions that institutionalize norms and values, and people in the field, in the trenches, and citizens of various kinds who are concerned with big issues and big questions and often don't have time to think about them in their daily work, but give us, theorists, what we need, which are concrete cases and concrete dilemmas, and then we work together to try to solve those. So IDEA has been much a part of our lives, but not just because of the ideas, but because of the people. And compassion, convivencia,
These are terms that I think mark our work together. Some of us are not walking or running as quickly as we used to. Some of us are looking to the future in ways that we didn't when we were young. And what we see are people like Lori Kelleher, Stacy Costco, many of you here for the first time that have been part of IDEA, and we hope you will be part in the future. Ana Malavisi, who carry the baton for the future. So it gives me great pleasure to throw the ball to Nigel, who joined us for the first time in 1987, hearing about this wild group in Costa Rica and then becoming very important and the president. You've already heard from Jay Dradek, who we met over a bottle of, what was it? Tusker. And Ugali in Uganda in '91, who then became president. Asuncion St. Clair, who can't be with us, but gave a marvelous message today. All of these leaders, and leadership is important, but as we're beginning to see, there's a difference between leaders and leaders. Democratic leaders are of a special kind. But if it wasn't for these people, and Luis Camacho and Roy Ramirez and others in the Costa Rican context, we wouldn't have IDEA, and I wouldn't be up here. So this is only me being a kind of a symbol of what we all have been doing together. Muchísimas gracias a todas y todos. Well, thank you very much, David, for those most interesting and eloquent words and your generous sharing of what is really your special lecture today. We're all very, very pleased that this has happened. And I now turn to the lecture itself, which Luis Camacho is going to give. And as David has just said, Luis is one of the three people in this room who was in the original group. Roy Ramirez, Luis, and David. A number of us came along a bit later, and I actually came to the first conference in 1987. And it was actually at that conference that a group of us met in the Italian restaurant just around the corner and decided to call what was then called the International Developed Ethics Group, the International Developed Ethics Association, and David was elevated from coordinator to president. So this this was a progression. And that's, I was very pleased to be part of that process at least. Now, Luis Camacho has had a long and distinguished career in the University of Costa Rica, including his areas of interest have included the philosophy of technology, ethics of development, and many other fields. But I'm simply going to focus on him in his role in IDEA, because he's had a constant presence from the beginning until now. And he, as I say, he was at that conference in '87, and I got to know him then very well. And I remember, you may not remember this, Luis, but the group of us, there were only about 12 of us at that conference. It was a very small conference, but you invited us to your house for a party. It was the most remarkable party. And I was very conscious of Costa Rican hospitality. Oh, sorry, I've missed it. Anyway, I remember a party you were present at that, so I got that one wrong, I'm sorry. Anyway, you have been a constant presence in IDEA throughout the whole 30-year period, as David has, and we've much appreciated that, and indeed, I recall that you were the vice president of the period when I was president. So anyway, without more ado, I'm going to ask Luis to offer his lecture, and I think there'll be time for some questions at the end, we hope. Thank you. I will speak in Spanish. Es un honor y un placer tener a mi cargo la conferencia inaugural de la cátedra David A. Crocker. Con esta cátedra se busca perpetuar
y fortalecer la constante reflexión sobre los fines y medios del proceso conocido como el término desarrollo, siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de uno de los pioneros en este campo, fundador y primer presidente de IDEA. En 1984, como ya lo señalaron, tuvo lugar el 8º Congreso Mundial de la Federación de Estudios del Futuro, justamente aquí. Y la referencia que hizo David fue en este auditorio, lo que ocurrió fue en este auditorio. El tema de la conferencia fue los futuros de la paz, las perspectivas culturales. Y lo que es más curioso es que este evento había sido anticipado en la ciencia ficción, en una obra escrita en polaco por Stanislaw Lem, publicada en 1971, que se llama El Congreso Futurológico. Este es Stanislaw Lem, muerto en 2006. Y hay esta es la edición en inglés de su obra. Y hay una edición, hay una introducción, una primera frase en la obra de Lem, que dice: el Consejo de Futurología escogió Costa Ricania, que es como se llama el país, cuyo principal periódico es La Nación, porque estaba dedicado y preocupado por la plaga diluvial del crecimiento catastrófico de la población y cómo combatirla. La ficción se adelantó a la realidad porque tuvo lugar, de hecho, y además es el 8º Congreso Mundial de la Federación de Estudios del Futuro, igual que en la obra de Lem, es el 8º. Ocasión en la que conocimos a David Crocker y a las otras personas que ya él mencionó. Todos sabemos, sin embargo, que la dedicación de Crocker a esos temas empezó en 1978. Aquí aparecen los textos de la 8ª Conferencia Mundial. Como decía, todos sabemos que la dedicación de Crocker a estos temas se inició en el 78 y se conecta con el trabajo de otro pionero, Denis Goulet, a quien tendrán en la próxima diapositiva. Como espero mostrar a lo largo de mi presentación y como consta en sus obras, una de las características del trabajo de Crocker es haber mantenido un diálogo constante con numerosas personas interesadas en analizar aspectos relacionados con el proceso de mejoría económica y cambio social que conocemos como desarrollo, de modo que su pensamiento maduro pertenece a lo que Leibniz llama la filosofía perenne, que no es una teoría ni una doctrina, sino el resultado de una constante discusión libre y sin ataduras sobre los temas filosóficos, lo cual nos deja una riqueza filosófica que vemos hoy en la tradición, un poco ecléctica, pero muy valiosa. En particular, me interesa señalar dos grandes premisas o principios de las cuales se puede derivar o encajar la obra de Crocker. Mi campo es la lógica y no puedo dejar de hablar de premisas y conclusión. La primera se relaciona con la calidad de la teoría y tiene que ver con una frase famosa que veremos enseguida, que se formuló por primera vez en Costa Rica por ahí de 1974. Y la otra gran premisa tiene que ver más bien con la prioridad de la teoría. De la participación y el consumo podemos movernos a dos ejes para organizar el pensamiento. Cuando Mario Solís me pidió que me encargara de esta conferencia, mi primera reacción en pánico fue tratar de hacer una síntesis de los aportes de David Crocker a la discusión sobre los temas de sus escritos. Pero como suele ocurrir con todos nosotros, uno tiene sus escritos preferidos. Y uno de los que más me gustan de David es el titulado Insiders and Outsiders in International Development Ethics. Ha aparecido en la revista Ethics and International Affairs de 1991.
Me gusta en particular este trabajo porque al describir el papel del participante externo y del participante interno, o como diríamos en español, entre foráneo y nativo, entre propios y ajenos, etc. Y al citar ejemplos concretos, Crocker en buena medida, aunque tal vez inconscientemente, se describe a sí mismo. Pero además este artículo me permite colocar a su autor dentro de la historia local y conectar el participante externo con el interno. Porque un ejemplo que menciona Crocker es el de Constantino Láscaris con Meno, nacido en España en 1923, muerto en Costa Rica en 1979, aquí en la Asamblea Legislativa, en forma póstuma, le confirió el máximo título que es Benemérito de la Patria. Láscaris llegó a Costa Rica en 1957, contratado por la universidad cuando se estableció el programa de estudios generales, y sus conferencias de filosofía por la radio se volvieron un éxito instantáneo. En los 23 años que pasó en nuestro país, llegó a ser conocido, admirado y querido por gran número de personas, a pesar de, o quizá por las críticas que hacía a lo que veía y que le parecía indebido, así como por su trabajo en apoyar y fomentar aquello que encontraba correcto. Pero es que al leer la descripción de Láscaris que hace Crocker, yo recuerdo no solo al filósofo cuya voz en aquellos años de poca población llegaba de noche por la radio a oídos ansiosos de estudiantes, sino también recuerdo al propio autor del artículo, o sea, de David Crocker, vagando por los pasillos de la Facultad de Letras 8 años después de la muerte de Láscaris, buscando cómo organizar el debate sobre los problemas del desarrollo vistos desde la perspectiva ética. En el caso de David, el visitante de Colorado se convirtió en participante externo entre profesores de la U y jugadores juveniles de la Liga Deportiva Alajuelense, a quienes entrenaba. Valoramos más la actuación de David como participante externo en la escena local costarricense cuando uno compara su prudencia con la osadía de algunos casos contrarios, abundantes en un país como el nuestro, que ha acogido a numerosas oleadas de refugiados que huían de variadas dictaduras en países vecinos, pero cuyas críticas algunas veces más bien reflejan ignorancia y falta de estima y respeto por sus anfitriones. Entonces tenemos 3 constantes que encontró también Denis Goulet en todas las comunidades en las que él fue un participante externo: la exigencia de estima o de respeto, la lucha por la libertad y por la supervivencia. El participante en procesos de desarrollo colabora con la supervivencia de sus huéspedes y muestra estima y respeto por la libertad de quienes lo acogen, bien sea habitantes de tugurios, nómadas en el desierto o jugadores de fútbol. Nuevamente encontramos el deseo de respeto o estima como valor universal entre los pueblos, cuando David comenta la distinción que hace Amartya Sen entre agencia y bienestar, cuando señala que ambos son 2 aspectos conectados de la vida humana y que ambos claman por respeto, ayuda y protección por parte de individuos e instituciones. El tema de la supervivencia nos permite conectar con el desarrollo como satisfacción de necesidades básicas y la demanda por respeto y la lucha por la libertad nos conecta o nos tiende un puente hacia las capacidades. Otro de mis escritos predilectos de David Crocker es el que aparece con el título Consumption, Well-Being and Capability, en el volumen editado por el mismo Crocker y Toby Linden, titulado Ethics of Consumption.
que recoge los trabajos presentados en un memorable simposio organizado por Crocker en la Universidad de Maryland en 1994. En ese artículo se combinan muy bien dos nociones cuya importancia ética es de distinto nivel. Del consumo tiene mucho sentido decir que es bueno o malo, mientras en cambio las capacidades no diríamos lo mismo, sino más bien que son posibilidades para actuar bien o mal o bienes intrínsecos. La complejidad de niveles se ve claramente cuando vemos que es bueno fomentar las capacidades para el bien, aunque también puedan usarse para el mal. Sin las nociones de bueno y malo no tiene sentido la ética, y ambas presuponen la libertad. A toda teoría que presume de ser ética se le debe exigir la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Si las categorías se emplea, se puede aplicar con los mismos resultados, si el resultado final es igual para la mafia y para los grandes benefactores de la humanidad, de poco nos sirve. Crocker vuelve al tema del consumo en su obra de 2008, Ethics of Global Development, donde recoge la dialéctica de la relación entre consumidor y ciudadano que expone Adela Cortina en Por una ética del consumo. La distinción tiene implicaciones éticas evidentes, pues si hacemos el tipo de análisis lógico que los filósofos analíticos apreciamos tanto, vamos a ver, luego volvemos a las... Pues hacemos el tipo de análisis lógico que los filósofos analíticos aprecian tanto, veremos que la premisa X es un buen consumidor de la premisa X es un buen consumidor, no podemos inferir que X es un buen ciudadano, porque como añade Crocker, el consumo puede ser dañino para los otros, para el medio ambiente o para la democracia. Y aquí tenemos una analogía. De X es un matemático gordo, podemos concluir sin más que X es una persona gorda, porque no habría manera de que lo primero sea verdadero y lo segundo falso. Pero en cambio, de que X sea un buen matemático, no podemos concluir que X es una buena persona, porque el sentido del bueno es diferente, y por consiguiente la premisa podría ser verdadera y la conclusión falsa. Lo anterior se debe a que la noción de buen consumidor, como la de buen matemático, nos remite a consideraciones limitadas a un ámbito de la acción. Si alguien consume mucho, promueve el empleo y tiene un impacto en el crecimiento de la producción de bienes y servicios, pero eso no necesariamente podría ser bueno para el desarrollo, para las personas, para la democracia. Por otra parte, fomentar las capacidades es tarea de otro nivel y riesgo, puesto que estas son un bien intrínseco, pero su funcionamiento podría no ser bueno. La participación interna en un grupo, el fomento de las posibilidades humanas y las maneras como nuestras acciones pueden ser dañinas nos remiten a las dos grandes obras de Crocker, Praxis and Democratic Socialism. Ahí está, la obra de 1983, y Ética del Desarrollo Global de 2008. Es fácil encontrar un notable paralelismo entre la noción de praxis de los filósofos yugoslavos Markovic y Stojanovic y las nociones de capacidades, funcionamiento y autonomía de Nussbaum y Amartya Sen. Para conseguir la conexión entre economía y ética, se busca en ambas obras una noción con contenido empírico, pero que sirva de fundamento para la normatividad. Tanto praxis como capacidades tienen esta potencialidad. La visión en la obra posterior de Crocker, inspirada en Amartya Sen, es más compleja que en la primera, que estaba dedicada a los filósofos de la desaparecida Yugoslavia, pues la idea de capacidades va asociada a la de funcionamientos y autonomía en la acción, con un énfasis en la libertad que difícilmente encajaba en un ambiente marxista, donde había que preguntarse si tal o cual idea
podía ser compatible con la autoridad de Carlos Marx. Es una de las cosas que me llamaban a mí la atención del libro Praxis, obviamente por el ambiente en que se tenía que mover el grupo en Yugoslavia, donde el acomodarse, de alguna manera seguir la ortodoxia, aunque fuera de maneras extrañas, era importante. Muy bien, entonces, el primer eje, después de que hemos examinado lo anterior, es que una buena teoría debe discriminar entre lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y así llegamos a lo que me parece a mí el primer punto, la primera gran principio, primera premisa que guía la obra de Crocker y que nos conecta con la tradición local costarricense. Necesitamos una noción desarrollada de desarrollo. La frase aparece por primera vez en un artículo de Roberto Murillo en 1974 y fue su ponencia presentada en un congreso dedicado a este tema, el primero entre filósofos del que tenemos noticia, cuyo tema haya sido el desarrollo. Posteriormente el tema del desarrollo aparece en congresos internacionales de filosofía, aparece en numerosas revistas y publicaciones, pero 1974 es ya hace muchos años. Y esta frase se convirtió enseguida en la consigna de la discusión filosófica sobre este asunto en nuestro país y la recoge Crocker. Ideas sobre el desarrollo tenemos muchas, pero una noción desarrollada de desarrollo no es fácil de obtener y es la contribución que se espera de la filosofía. Por cierto, es probable que la formación matemática de Roberto Murillo le facilitara esta formulación, porque como ustedes saben en matemáticas la reflexividad y la recursividad son nociones importantes. De hecho, posteriormente hay una incorporación de los temas de transitividad y recursividad de algunas nociones filosóficas en dos obras muy importantes: Philosophical Explanations de Robert Nozick y en una obra maestra de lógica que se llama Gödel, Escher, Bach. Gödel por el lógico, Escher por el pintor holandés famoso y Bach por el matemático. En los tres casos se utiliza muchísimo la recursividad y la reflexividad, y esta obra es de Hofstadter. Así pues, no deja de sorprender que la meta señalada por Murillo en 1974 se relaciona en parte con la llegada de un visitante 10 años después, quien luego da la precisión, formula las características de una buena teoría de desarrollo. Tiene que ser más abarcadora, bien informada empíricamente y relevante para establecer y analizar políticas de desarrollo. Volvamos a la exigencia de que la ética de desarrollo debe estar bien informada empíricamente, que es la segunda condición. En el esquema que aparece en la página 72 de la obra de Crocker del 2008, encontramos una casilla titulada Scientific Understanding, Explanation and Forecast. ¿Qué es esta? Aquí arriba lo que tenemos y que se escapa al margen son los presupuestos de la ciencia, presupuestos de la metodología, de la metafísica, etc. Y en este otro cajón están las teorías de la ética. Fíjense en este esquema que me gusta mucho de la obra de Crocker, que aquí en la crítica es donde confluyen todas las flechas, pero no voy a hablar más que de esta, la que señala las necesidades de una scientific understanding.
Crocker deja claro que no hay sustituto para el papel de la ciencia en la planificación del desarrollo y que aquí la ética tiene que ver con la motivación de los investigadores que buscan entender el desarrollo tan objetiva y correctamente como sea posible. Quiero sacar todo el provecho que pueda de esta cita de Crocker, porque no solo me alegra enormemente que alguien salga en defensa de la objetividad en las ciencias sociales contra las variadas maneras de autoengaño que han estado de moda, y de paso aproveche para criticar a Habermas. Ya eso es mucho para mí. Sino porque me sirve para analizar la tendencia de varios economistas en nuestro país, quienes evaden dar respuestas desde la economía a problemas económicos y prefieren refugiarse en cualquier otra cosa. Hasta donde puedo ver, creo que no quiere decir que haya aspectos del sistema inmunes a la ética. Todo aquel sistema tiene que estar influenciado por la ética, sino más bien que la ética guía todo el proceso de diferentes maneras según sea el aspecto del que se trata, y esto coincidiría con lo que señaló Adela, de que hay que trabajar con diferentes teorías para diferentes problemas y que además cada una de esas teorías ha surgido por problemas diferentes. Todas nuestras acciones humanas están impregnadas de valores, pero no de los mismos valores. Los valores morales indican la obligatoriedad de los valores epistémicos en la ciencia, pero no pueden sustituirlos, como tampoco podrían sustituir los valores estéticos en el arte. Por más que científicos y artistas tengan que ser éticos en su actuar, la ética no basta para que hagan buen arte o que hagan buena ciencia. En el contexto de esta distinción y de la crítica que estoy haciendo, déjenme contarles una historia. ¿Adelante? Ok. La he contado muchas veces, si ya la han escuchado, me disculpan. Tiene que ver con la peste negra, en mediados del siglo XIV. Y entonces, en octubre de 1348, el rey Felipe VI de Francia, Felipe de Valois, para distinguirlo de Felipe VI de España actualmente, alarmado por el avance de la peste negra, preguntó a la Facultad de Medicina de la Universidad de París cómo detenerla. Los profesores de medicina de la universidad más prestigiosa del mundo, después de sesionar largamente, le respondieron que la peste se debía a la triple conjunción de Saturno, Júpiter y Marte, ocurrida el 20 de marzo de 1345, poco más de 3 años antes. Así los médicos parisinos mostraron al mismo tiempo sus conocimientos e interés por la astronomía y su desinterés por la propia disciplina. Lo grave es que con esta información el rey no podía ordenar ninguna medida sanitaria para impedir el avance de la epidemia. Y de hecho, después de que la peste disminuyó, los tratados de medicina posteriores se siguieron escribiendo como si nada hubiera pasado, cuando en realidad los seres humanos habían estado en peligro de extinción sin que supieran lo que les había ocurrido. Y no me digan que es porque es el siglo XIV y porque estoy hablando del siglo XXI, porque obviamente mucho antes, gente como Hipócrates, Galeno y otros médicos sí se habían interesado en recoger observaciones por simples y primitivas que fueran, y no digamos lo que ocurre en el siglo XIX, cuando sistemáticamente se utiliza la estadística para descubrir qué se puede hacer con el cólera en Londres a mediados de ese siglo, y qué se puede hacer con la fiebre puerperal en Viena, y el trabajo de ambos médicos, Snow en Londres y Semmelweis en Viena, lo recogen todos los historiadores de la ciencia. De manera que, para volver a la analogía,
Cuando los economistas nos ofrecen respuestas para asuntos económicos, que por supuesto son respuestas discutibles como todo, que no se derivan de su trabajo científico de acuerdo con valores epistémicos, sino de sus otras convicciones y hasta de su fe religiosa, ¿no les dice acaso la ética que su obligación es hacer buena ciencia? ¿No estarán mirando al cielo estrellado como los médicos a mediados del siglo XIV? Hemos pasado a la obligatoriedad de la objetividad de la ciencia, y este recorrido me permite retomar otro tema al que Crocker dedica sus esfuerzos y que nos remite a otra actividad de idea, que nos trae muy gratos recuerdos. Estoy hablando, por supuesto, de necesidades básicas, ampliamente discutidas en el simposio organizado conjuntamente por IDEA y el Institute of Critical Thinking de Montclair State entre el 24 y el 27 de enero de 1991. El frío excepcional que hizo esos días, y recuerdo que Roy y yo casi nos congelamos en New Jersey, contrastó con la calurosa acogida que nos brindó Montclair y en particular Ken Eyman, quien ya no está entre nosotros, quien editó el volumen Ethical Principles for Development Needs, Capacities or Rights. Muy apropiadamente fue Paul Striden quien abrió la discusión al señalar algunos puntos aún controversiales en relación con necesidades básicas. En su libro de 2008, Crocker dedica muchas páginas al análisis de las críticas que hace Amartya Sen al enfoque de necesidades básicas y las organiza bajo los subtítulos Crítica de fundamentos, variabilidad individual, interdependencia social, minimalismo y pasividad. Al final, en la página 140, hay un breve párrafo que me parece muy importante y que quisiera comentar. Para atrás. Bueno, no importa. El breve párrafo dice lo siguiente. Por otra parte, como lo ve Nussbaum, puede haber papeles para el concepto de necesidades dentro de un enfoque de capacidades, y el enfoque de Sen de agencia y capacidades podría no ser una mejora a las versiones mejoradas del enfoque de necesidades básicas. Dicho de otras maneras, si tomamos el enfoque de necesidades básicas y lo mejoramos, no vamos a encontrar algo mejor en Sen. Quisiera exponer una idea que encaja con esta conclusión de Crocker. Dejémoslo. Propongo que veamos la satisfacción de necesidades básicas en casos de emergencia y desastres como el caso límite de consumo, por debajo del cual todo consumo se detiene porque el consumidor desaparece, al no poder subsistir sin alimento, agua, vestido, atención médica y albergue. Y a quienes insisten en que las necesidades básicas son relativas, porque para un adolescente una determinada marca de zapatos tenis podría ser una necesidad básica, yo le respondería con relación a qué grupo es relativa la necesidad de alimento, agua, vestido, etc. Puesto que hasta donde yo sé nadie subsiste sin ninguna de esas cosas. El énfasis en la satisfacción de necesidades básicas concebida como la respuesta a una situación de emergencia e incluso de desastre tiene varias consecuencias que nos interesa recalcar. Por eso veamos unos cuantos hechos que saltan a la vista. Vamos a ver. Sí, muy bien. Las víctimas de emergencias y desastres tienen claro lo que necesitan con urgencia porque sufren por carecer de ello, agua, alimentos, etc. La lista de lo que urge puede variar según las circunstancias, pero solo los damnificados o quienes estén en contacto con ellos pueden definirla. Si reciben algo que no necesitan, como por desgracia ocurre con frecuencia, más bien sus problemas se agravan.
cosas que necesitan simplemente perecen. La urgencia se deriva de una situación objetiva que puede ser verificada. Y muy importante, las víctimas no pueden sobrevivir sin ayuda externa. En el punto de E, quisiera detenerme un poquito. Los sobrevivientes de desastres se consideran moralmente justificados para apoderarse de agua, alimentos y medicinas allí donde las encuentran almacenadas y sin uso, como por ejemplo bodegas, supermercados, etcétera, farmacias, aunque para ello tengan que forzar la entrada. Esta intuición ética es muy antigua. En la Edad Media, Tomás de Aquino defendió en la Suma Teológica, y lo repite no sé cuántas veces, que en caso de necesidad extrema, propia o ajena, se puede robar, comillas, sin pecado alguno, y siguen las comillas, a cualquiera por la fuerza u ocultamente, pues en tales situaciones todas las cosas son comunes y no tienen dueño. Puedo darle las citas, pero no los voy a aburrir. En graves desastres, por ejemplo terremotos, con frecuencia se ven saqueos en los que la gente se apodera de objetos como electrodomésticos, sin relación aparente con las necesidades urgentes. Pero al ser cuestionados, los saqueadores intentan desviar la atención hacia sus necesidades no satisfechas. Comprendemos que alguien saquee un comercio en busca de alimentos porque tiene hambre, pero no nos parece aceptable que los saqueados sean objetos sin relación con la satisfacción de necesidades, de manera que esta distinción es muy importante. F. Aunque en el caso de emergencias y desastres hay muchas diferencias entre un país más desarrollado en relación con otro, no hay mucha distinción en la situación que surge cuando no se pueden satisfacer las necesidades básicas, porque el resultado es el mismo. La diferencia podría estar en el número de personas afectadas o en la eficacia en la distribución de la ayuda, la capacidad de los sobrevivientes, etc. O sea, en el grado de vulnerabilidad, noción tan ampliamente analizada por Goulet, es decir, en la capacidad de reponerse. Si no se atiende la emergencia, las consecuencias son similares en lugares y tiempos variados. Seguimos. Las víctimas se consideran con derecho a recibir ayuda externa, porque de otro modo no podrían superar su situación y porque quienes ayudan ahora podrían verse en cualquier momento en situación de necesidad. Asumimos que existe una obligación universal a asistir al necesitado, entre otras razones porque todos podríamos llegar a estar en la posición de necesitar ayuda, no importa cuál sea nuestra situación. Es un asunto de reciprocidad. H. Criticar el enfoque de necesidades básicas, aduciendo que enfatiza las cosas y no las personas, equivale a ignorar la urgencia de lo requerido, y es inevitable que se enfaticen las cosas. Y hay aspectos muy importantes en la intervención en situaciones de emergencia que no son parte del contenido de la ayuda, sino más bien del modo. Y aquí volvemos a los tres universales éticos que señalan tanto Goulet como Crocker, que se comparten por todos los pueblos: la demanda de respeto, la lucha por la libertad y la lucha por la supervivencia. El respeto a los damnificados, por ejemplo, es tan importante como la ayuda recibida, pero no es un ítem más en la lista. Nos decimos, necesitamos pan, agua y respeto, ¿verdad? Finalmente, la afirmación que hace Iván Illich de que las necesidades básicas son un invento de expertos de organismos internacionales y una adicción fomentada para obtener control social merece la calificación de absurda que le da Des Gasper en su obra de 2004, y ni siquiera vale la pena detenerse a comentarla. Pues ojalá fuera una adicción, porque entonces se podría curar. Y ojalá fuera una manipulación de los expertos internacionales, porque seguramente los quitamos. Así pues, y voy a ir terminando por que me hace una señal, Nigel.
hemos analizado la primera de las condiciones para que una teoría del desarrollo sea desarrollada. Tiene que ser abarcadora, empíricamente bien informada y relevante para las políticas. El segundo eje es la primacía de la ética. Perdón. Un momentito. Si vemos las necesidades básicas como el caso límite de consumo y le añadimos la consideración sobre emergencias, entonces el siguiente paso es considerar el subdesarrollo de los más pobres como un caso de emergencia, a lo cual se aplican las consideraciones que hemos hecho. Y así pasamos entonces a la primacía de la ética, puesto aquí estamos señalando algún tipo de normatividad. Y entonces volvemos al texto de Denis Goulet de 1985, que recoge también Crocker, que es el segundo gran eje de la ética del desarrollo, tal como él la lleva a cabo. The premise underlying this work is that for developed and underdeveloped societies alike, basic questions are neither economic, political, nor technological, but moral. Y con esto termino. Muchas gracias. Well, thank you very much, Luis, for a very comprehensive and interesting analysis of David Crocker's main elements of his work. We are at something of a dilemma here, friends. We're now 10 minutes into our cocktail eating time. And I don't know whether we should eat into that time further. Tengo una sugerencia. I have a suggestion. Yes. Vamos a tomar un cóctel. Thank you, Luis. Gracias por todo. So we'll leave questions for to Luis over the wine later. Unfortunately, Luis has to slip off to something else now urgently. I will stay there for the fall, but I'm still under treatment. We should be extremely grateful to Luis for turning out this afternoon at all from his sickbed, but he knew it was an important occasion because of what happened at the beginning of his lecture. So with that, I thank you all for attending, and let us all now go to the wine. Thank you. Find someone who was involved in inventing development ethics when there wasn't much of it around. We would want someone who sought out the other inventors of development ethics, like Denis Goulet and Adela Cortina and Luis Camacho. We would want someone who showed other development scholars that development ethics is a legitimate pursuit. And, publish this, not just, convince a few people, but publish this in prominent journals, say, I don't know, like World Development. We would want someone who has recruited many, many people to engage in development ethics, bringing them to conferences, to workshops, and other kinds of engagement, and not just philosophers, not just other academics, but people in civil society, activists, and people who work for development institutions, such as even the World Bank or the International Development Bank.
We would want someone finally who supervised many PhD students who went on to get their doctorates and contribute to our conferences and to the field of development ethics. So you see, the idea of having a big named lecture is really, really very difficult. Do you think we know anyone? Lori. Well, I actually had the person in mind before we had the lecture. But you know this person is a good colleague and a good scholar. If you haven't heard of him, you've read his work and then you've come here and learned to work with him and known him as a good scholar. But I actually wanted to say that I've had the privilege of knowing this person as a good teacher and a good mentor, and I'd like to say a good friend too. And I know this person is also a very good father. He's got 3 wonderful children that I've gotten to meet, David, Kathy, and Amanda. And a good husband, he's got good support. She comes to all of the development ethics events. So please join me in celebrating this first inaugural David Crocker Lecture. I can't believe we kept it a surprise. 3 years we kept the secret. You really did. You want to say? No, I'm finished. You're really finished. I don't know what Luis is going to say tonight, but in some way, this whole enterprise began by accident. And Hegel talked about die List der Vernunft, the cunning of reason, because we wouldn't have been here if it wasn't for someone who turned out to be a traitor to development ethics and to justice and to the good life. A Yugoslav who we were all captivated by for many years was a member of the World Federation of Future Studies. And in 1984, they had a conference in San Jose, Costa Rica, in the Facultad de Filosofía and other venues here. And Mihailo Markovic said, I know you're doing ethics in development. Let's do a workshop and invite people to San Jose, Costa Rica. So I invited several people that I knew. Many of them are doing other things now, but contributed much in the early years. Jerry Siegel, for example, and Charlie Blatz. We came, about 15 of us, ready to do a presentation in the conference like this. And what happened was... A few remarks about EDI. I thought this was a wonderful thing to have a conference, a 30-year conference. I was writing a little bit of a history of EDI for Dean Chatterjee's Encyclopedia of Global Ethics a few years ago and realized, hey, it's been almost 30 years, we ought to do that. And I found this quote from Denis Goulet in his 1995 Development Ethics book, and I thought it was a really nice quote for this occasion. He wrote, "The systematic ex professo study of development ethics, except by a few philosophers working in isolation, had to await the birth of the International Development Ethics Association in San Jose in Costa Rica." And that was 30 years ago here when the conference was organized. So it's a nice passage from that book. And then, were you going to say something else? I could. So we thought it would be good to commemorate this event, to have some kind of big lecture. You know, the Human Development and Capability Association has, at every conference of theirs, has the Amartya Sen lecture. But then we realized, oh, that's the problem. If you have a big lecture,
you have to name it after someone. And who could we possibly name this lecture after? I mean, consider the kind of stature of person you'd need to find. You'd really want to find someone who is kind of the face of development ethics, who is, when someone recognizes development ethics, they recognize the name of this person. We'd want to Before I introduce Luis Camacho a bit further, there's a special announcement to be made by members of the organising committee, so I hand over to them for a moment. Thank you, Nigel. I am Jay Drydick. I had the pleasure of being the president of IDEA between 2006 and 2011. And actually, I'm going to begin with a question. Do you know whose idea it was to have this conference to commemorate 30 years of IDEA? That person is standing beside me. It's Laurie Kelleher, who teaches philosophy at New Mexico State University and is a member of the IDEA Executive Board. So I'd like to begin just by thanking Laurie for her idea and her initiative and her persistence, and secondly, asking her to explain the nature of the lecture that you are about to hear. Well, I just have a